Ahora sí estamos ya grabando. Decía que esta es la sesión 166 de este grupo de investigación del proceso Saberes y Subjetividad en Educación, y que para esta sesión contamos con Carmen Rodríguez Martínez, profesora titular de la Universidad de Málaga, de la que ahora haré una breve semblanza. Y hoy vamos a tratar el tema de las políticas de equidad en educación. Para contextualizarnos, la temática que nosotros hemos venido tratando en estas sesiones plenarias, a la que asisten los miembros del grupo y personas invitadas, ha sido la de la igualdad, el género y la justicia social. Esa ha sido la temática de este año para nuestro grupo. Y por lo tanto, la invitación a Carmen está dentro de este contexto, de este marco. De Carmen podría decir muchas cosas. Yo tengo aquí un currículum abreviado de 5 folios que no voy a leer, pero sí voy a resumir algunas de las cuestiones que desde el punto de vista académico, luego me referiría a otras más personales, cabe destacar, ¿no? Titular de Didáctica y Organización Escolar desde el año 2004, y su trabajo a lo largo de estos años se ha centrado sobre la formación de sus temáticas de investigación, han sido la formación del profesorado, la evaluación, las políticas educativas y la igualdad en educación. Ha participado en 16 proyectos de investigación, ha dirigido 2 tesis doctorales, y en cuanto a la actividad investigadora, pues se concretan en 28 artículos publicados, 24 capítulos de libros y participación en múltiples congresos. A mí me gustaría destacar, en cuanto a su experiencia de gestión y cargos académicos, que ha sido directora general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado del 2004 al 2007, y directora general de Ordenación y Evaluación Educativa 2007-2008 en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Además de asesora de la Secretaría General de Universidades y coordinadora del programa de doctorado de Evaluación Democracia en Tiempos de Cambio durante el bienio 2002-2004. También pertenece y participa en distintos consejos de redacción y en distintas diferentes redes y proyectos. Yo de esta destacaría 2, la pertenencia al grupo Claxo y la pertenencia al Foro de Sevilla, en la que también compartimos algunas sesiones y algunos tiempos y algunas experiencias. Como coordinadora, ha sido coordinadora del primer plan de igualdad entre hombres y mujeres de la Junta de Andalucía, y también ha participado en la elaboración de los currículos oficiales de primaria y secundaria en Andalucía. De las publicaciones yo destacaría la penúltima, que ha sido Políticas Educativas en un Mundo Global, una publicación de la que seguramente hoy hablaremos algunas cosas, y después de artículos, múltiples artículos, por señalar algún ámbito temático, la Agenda Global Educativa y su impacto en la equidad, el desafío cultural en las sociedades del conocimiento, diferencias de género, abandono escolar y continuidad en los estudios. Esos han sido, entre otros, artículos que se han publicado. En el mismo tenor, en temas relacionados con el feminismo, con la formación, con la autonomía y la participación democrática, también en capítulos de libros. Y actualmente participa como investigadora principal en el proyecto aprobado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Nuevas Políticas Educativas y su impacto en la equidad, gestión de las escuelas y desarrollo profesional docente. Un proyecto que se inició en enero del 2019 y que tiene su fecha de conclusión en 2023.
También, por supuesto, he dirigido tesis doctorales relacionadas una con las mujeres violinistas occidentales y con las identidades sexuales en la adolescencia. Bien, este es el perfil rápido y casi robot de Carmen en el ámbito académico. A mí me ha sido un placer enorme poder participar con ella también en el proyecto de innovación de Nuevas Políticas. Y también en el foro en donde hemos coincidido, hemos compartido varias sesiones de trabajo y pues casi desde los inicios, desde que se crea el foro de Sevilla. Y para mí ha sido siempre un placer trabajar con ella por su entrega, su capacidad para coordinar y para dirigir el grupo y por su experiencia política también en el ámbito de la educación. Así que muchas gracias, Carmen, por dedicarnos este tiempo, por participar en esta sesión con nosotros. Y sin más, pues tienes la palabra para exponernos lo que tiene entre manos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Para mí es un placer estar aquí con vosotros, con todo el equipo. Y bueno, pues espero que sigamos haciendo cosas juntas, que sigamos en el Foro de Sevilla y en muchas más cuestiones. ¿Presento ya? Sí, sí, ya puedes hacerlo. De acuerdo. Pues, a ver, esta es... Bien. ¿Se pone en toda la pantalla o una ventana? ¿Da igual? Si tienes dos pantallas, puedes compartir toda la pantalla, y si estás compartiendo una pestaña, una pestaña. Pues estoy en una ventana, nada más, ¿no? Entonces comparte una pestaña. Una ventana, vale. Está cargando, ¿no? Sí. Sí, ahora ya está. Bien. Si lo pones en modo de presentación, si le das a la pestañita de presentar completo. De dejar de dejarte, ¿cómo? Yo veo dejar de presentar. ¿Dónde le tengo que dar? No, si le das en la parte de abajo donde pone la pestaña de modo de presentación, se amplía un poco más. A ver. Abro esto, entonces pongo modo de presentación. ¿En la de puntito o en qué parte tengo que ponerla? Hay como una especie de pantallita abajo. Pero en el PowerPoint, no en el PowerPoint, sí, sí. En el mismo PowerPoint, vale. Si no, así está bien, Carmen, así se ve bien. No, pero decidme si sería... De todas maneras, si estás compartiendo la ventana en la que tienes esta versión del PowerPoint, eso es lo que se va a ver. Tendrías que tener abierto, es decir, puesto en modo vista orador. Vista orador, el normal, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer, vale. Tienes que pinchar abajo a la derecha, donde tienes, digamos, el modo proyección del PowerPoint, lo tienes que tener en modo proyección y luego tener eso es. A ver, ¿Aquí, ahora. no? Sí. ¿Ahora ¿No? sí? Es que lo que me pone solo es dejar de presentar cuando le doy aquí. Sí. Sí, a ver. Así se ve bien. Así se ve bien realmente. No va a haber mucho cambio. Si este es el tamaño que tienes, no va a haber mucho cambio. Ah, porque lo queréis más grande. Claro, para que sea más grande, ¿no? Pero así está bien, Carmen. Lo que puedo es quitarlo y poner el fondo más grande. Eso sí lo puedo poner. A ver. Voy a poner esto más grande. ¿Ahora? ¿Se ve más grande? No has cambiado. No Yo creo cambia. que así como lo tienes se ve bastante bien, Carmen. Incluso como lo tenías antes, todavía mejor, porque tenía una relación de aspecto más similar. Entonces yo tiraría para adelante. Vale, pues entonces luego que voy es a volverlo para atrás. Vaya por Dios. Lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que he hecho? Rehacer. Vamos a ver.
Bueno, les comento mientras Carmen empieza que hoy tenemos además también de invitada a Lidia Barbosa. Es una profesora uruguaya que está haciendo una estancia aquí en la Universidad de La Laguna y que hemos tenido oportunidad de hablar estos días al respecto, y yo la he invitado a participar en estos 2 meses que va a estar en La Laguna en las actividades de nuestro grupo como profesora invitada. Por eso está hoy con nosotros Lidia Barbosa Norby. Bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Estoy muy feliz de estar aquí y tener este honor de escuchar también a María del Carmen. Bueno, creo que a ver. Perdonadme un momento, pero creo que me he cargado parte del Power. Y por mucho que le he dado a deshacer, no me... ¿Guardaste machacando solo la versión anterior? Es que lo he hecho así, pero tengo un... A ver, tengo aquí el pen, que lo voy a pasar de nuevo, en un segundo. Lo siento, pero es que no sé qué es lo que he hecho y no me... A ver si está. Y estoy yo, inicio. Problema existencial, Carmen. ¿Qué? Es un problema existencial. El que tengo yo con las plataformas. A ver, voy a ver si... A ver, lo tengo aquí. Lo abro. Bueno, mientras tanto les comento que la sesión siguiente de este mes es el día 19 de mayo y está previsto, va a ser online también, y está previsto que participe el doctor Héctor Jacobo de la Universidad de Culiacán, en Sinaloa, en México. Y también va a darnos una panorámica de la situación de la investigación educativa en México. Así que también ya han recibido la convocatoria, recibirán el recordatorio para que puedan vincularse a la sesión del próximo jueves. Y las previstas en el mes de junio son del 16 de junio y el 24 de junio. La del día 16 estaba prevista una sesión con Ana Vega sobre literatura infantil y estereotipos femeninos. Esa sesión he visto que sea presencial, a ver si es posible esta vez. Y la segunda de junio es una sesión que es online, participa en ella el profesor Cheikh de Senegal, sobre educación y desarrollo en África. Esas son las 2 sesiones que están previstas para el mes de junio. Yo creo que ya tenemos Ya está la presentación. Lo que no sé si queréis que la ponga de alguna otra forma. No te preocupes porque se va a quedar grabada y grabada se ve bien, o sea que no hay problema. Vale. Cuando quieras. Bueno, si se puede mejorar de alguna forma me lo decís, yo lo hago, ¿vale? Venga, muy bien. Vale. Bueno, pues muchas gracias, como decía Javier, y a su equipo, por invitarme a participar en esta conferencia. Por lo primero que me gustaría empezar es qué entendemos por políticas de equidad. Y bueno, en ese sentido, el Estado en una sociedad democrática pues tiene la obligación de favorecer el bienestar de todos sus ciudadanos y ciudadanas y también de justificar su acción pública. Tiene un compromiso con la provisión de ciertos bienes básicos para que todas las personas puedan afirmar su autonomía en igualdad de condiciones sin verse limitadas por sus circunstancias. Y la educación va a formar parte de estas políticas. Además, imagino estaréis de acuerdo que en las últimas décadas los programas nacionales se están viendo influidos pues, por políticas educativas globales que han buscado la convergencia entre países de diferentes regiones y también a escala mundial. Lo que vamos a hablar en esta conferencia es, en primer lugar, bueno,
Sí, en primer lugar, en el contexto en que se sitúan estas políticas educativas globales y los efectos que tienen en educación. En segundo lugar, para ver qué pasa con la equidad, si consiguen todos los niños y niñas que se eduquen en igualdad, sean cuales sean las circunstancias, o estamos en unas instituciones escolares que privilegian y favorecen a la élite y castigan a los niveles socioeconómicos y culturales más bajos. Y en tercer lugar, nos detendremos en las políticas basadas en la demanda, o sea, en la elección de centro, y sus consecuencias para la segregación escolar, para la desigualdad y para el fracaso escolar. Pues bien, ¿cuál es el contexto en el que se sitúan estas políticas? La globalización, bueno, entendida la globalización como la entendemos desde mediados del siglo XX, con el final de la Guerra Fría, y con un proceso de intercambios mundiales, políticos, económicos, sociales, etcétera, que han sido favorecidos por las tecnologías, el transporte, la comunicación y un sistema de producción también global. Pues la globalización, como decíamos, no es una ley natural, es fundamentalmente un proyecto orquestado por una ideología particular y que está teniendo consecuencias muy negativas, sobre todo de orden económico, donde triunfan los derechos que prioriza el mercado, libertad, seguridad y propiedad privada, frente a derechos sociales que nos garantizan la igualdad, la redistribución y la solidaridad. El neoliberalismo llega con la globalización, en el momento en que el capitalismo industrial se libera de la servidumbre nacional, los sindicatos y la productividad estancada, y bueno, hay toda una nueva expansión hacia una economía global, sin regulación, sin fronteras, donde bueno, hay multinacionales, libre circulación de capitales y se conforma una sociedad de consumo. Como dice Strick, los mercados no se enmarcan en estados, sino los estados en mercados. Los gobiernos pasan de defender lo público y limitar a las empresas a favor de los trabajadores a defender los objetivos de las empresas. Y esto hace que se quiebre la dicotomía entre lo que son los servicios públicos y las empresas privadas. En una primera etapa, hasta los años 90 podríamos decir, se promueve un estado mínimo que sería el que Milton Friedman deja reflejado en su ensayo Capitalismo y Sociedad. Después, en una segunda etapa, no se trata de tener menos Estado, sino que la preocupación se vuelve a la naturaleza del Estado y a su intervención. De alguna forma se mueven en Estado empresario, así lo denomina de Sousa Santos, y existe, bueno, pues la rendición de la democracia al sistema económico. ¿Qué significa todo esto en educación? Bueno, pues la educación se transforma y de ser entendida como una formación ciudadana para la mejora social, aunque haya servido a la reproducción social, va a ser considerada como un instrumento para el desarrollo económico, un motor de riqueza o una educación dirigida al mundo del trabajo. Desde un análisis neomarxista, pues lo que se plantean son ajustes estructurales y una privatización de los servicios públicos en busca de la eficacia económica, que va a crear desigualdad. Y por otro lado, desde una perspectiva Foucaultiana, pues esa lógica empresarial va a ser introducida en la sociedad y en el mundo escolar y va a conducir al gobierno de los sujetos. Un pensamiento único basado en la competitividad, en la individualidad, el éxito y el marketing, y en la mercantilización de la educación, la cultura y los propios sujetos que van a convertirse en mercancías para el mundo del trabajo. Según un autor, Herbert Jubin, él plantea que el sistema de mercado nos introduce en una crisis de la cultura. Y bueno, Celeman, un profesor chileno que murió hace poco, plantea que estamos preocupados en la educación por entrenar, por fortalecer el homo faber, el hombre que hace, pero que no tiene claridad sobre el sentido de sus acciones. La libertad que promete además el neoliberalismo se convierte en autoritarismo cuando el mercado es la única opción. La autonomía del individuo se mide en rendimientos en el mercado y las personas, el conocimiento y la educación se convierten en instrumentos para el desarrollo económico, contrario a la idea de crear ciudadanos libres, no debido a la naturaleza o al nacimiento, sino porque son dueños de su propia mente.
En estas políticas es prioritario ser técnicos competentemente, aunque no tengamos la capacidad de pensar críticamente y de respetar a la humanidad. Pues bien, ¿qué fomentan estas nuevas políticas de educación? Podemos decir que la educación es un instrumento de desarrollo para el capital humano. La educación como instrumento se vuelve más competitiva y con una mayor producción, y hay organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, que lo que quieren plantear es una sociedad más competitiva y con una mayor producción. Esto supone un cambio de paradigma hacia un modelo de caja negra, donde lo que importan sobre todo son los recursos, donde lo que no importan, son los recursos, los inputs, y solo importan los resultados, para conseguir una mayor eficacia económica. Y se guían por una razón instrumental que va a privilegiar la utilidad de la acción y los fines por encima de los medios, y que se va a basar en la estandarización de la educación, en primer lugar, con la reducción de los contenidos a competencias básicas y específicas para el mundo laboral. En un principio, pues, demandas que están demandadas por informes internacionales, como PISA, que lo que tienen son aprendizajes neutrales y no de orden superior, donde la conciencia va a quedar sujeta a la determinación social. Y la segunda, un conocimiento aplicado que va a responder a los designios del mercado. Se van a incluir materias como el emprendimiento, carreras técnicas en detrimento de la humanística, y es lo que denomina Tedesco y autores como Richard Sennett, Anthony Giddens o Ulrich Beck, la nueva cultura del capitalismo, que provoca una fuerte concentración con el presente y está caracterizada por el cortoplacismo y la lógica de la demanda laboral. Segundo lugar será la reducción de la complejidad educativa a aquello que se puede medir con pruebas externas. Cada vez está esto más extendido, ¿no? Con el añadido además del neocolonialismo cultural que suponen las evaluaciones internacionales, cómo afectan a los propios programas nacionales. Además, sería la colonización del lenguaje educativo por el discurso económico y por una racionalidad tecnocrática en torno al poder de los datos y a las grandes comparaciones. Aquí se apoya todo lo que sería la ingeniería social de la reforma educativa en las últimas décadas. La comparación internacional se utiliza, por ejemplo, trasladando buenas prácticas escolares de otros países sin tener en cuenta los contextos, con modelos de formación del profesorado y de carrera docente que se basan en incentivos para el trabajo y sobre todo, además, fijándose en los incentivos para el trabajo y no para la educación o para las condiciones del trabajo. Otra de las razones instrumentales, la cuarta, sería la incorporación de mecanismos de gestión empresarial en la organización y en el funcionamiento de los centros educativos que buscan una gestión eficiente y la liberalización del sistema educativo. La educación será todo esto con la educación basada en dogmas y verdades eternas y no en el cambio y en lo histórico. Luego, en segundo lugar, tenemos el modelo competitivo, que solo va a buscar el éxito profesional, donde James Bute dirá que el ganador se lo lleva todo. Antes se puede decir que las personas que tenían éxito o que eran valorados en ese éxito eran en opciones restringidas al entretenimiento, como podía ser el cine, el deporte, actores famosos, deportistas, pero sin embargo ahora se aplica a abogados, a médicos, a bancos de inversión, a escuelas, a universidades. El objetivo es, aparte de la comparación que supone el éxito, es la sublimación permanente. Tenemos que ser competitivos, compararnos, medirnos, optimizarnos. La escuela puede controlar el rendimiento, pero la competencia es la que mide el éxito. De ahí triunfan los programas que vemos en la televisión normalmente, que es la elección del mejor cantante, el cocinero, la mejor costurera, la mejor famosa, que debe demostrar un talento o algo adicional. Y esto, claro, genera una situación de agravio para la mayoría de las personas por la resignación de aquellos que no acceden a una vida cómoda y se vulnera una convivencia justa y la presión que tienen también los ganadores por seguir manteniendo su propio estatus.
La representación del triunfo del éxito en educación la vemos, por ejemplo, en las buenas prácticas de Singapur, Corea o Finlandia, que parece que tiene que ser un modelo para todo el mundo. En el Nobel de la Educación o el docente global, como le llaman en América Latina, con empresas como Barclay, que lo que tienen detrás es un negocio, o políticas de incentivo que a la vez van a destacar una crisis generalizada de la educación porque significa el fracaso de la escuela y sobre todo del profesorado, que van a potenciar la escuela privada y los incentivos. Esto lo único que va a conseguir, bueno, pues es que cada vez haya más privatización en la escuela, porque la escuela en general parece que está enferma, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con la equidad? Pues con la equidad, a pesar de los intereses de las políticas globales por conseguir la equidad, en los últimos 35 años ha aumentado muchísimo la desigualdad. Detectamos que cuando el nivel socioeconómico y cultural asciende, surgen estrategias para que la selección del alumnado siga existiendo. Y a esto colabora, en primer lugar, porque es un bien posicional y hay intereses distintos en los diferentes segmentos sociales. Y en segundo lugar, porque cuantas más personas estudian, cuantas más personas titulan, se mantiene la composición social. Hay una proporción de alumnado de capas sociales altas, medias y bajas. Para conseguir la equidad educativa es necesario un aumento del crecimiento económico, pero también políticas adecuadas. Por ejemplo, Chile y Francia han invertido muchísimo en la última época y, sin embargo, no mejoran los rendimientos. La desigualdad de ingresos ha crecido en los últimos 35 años y, como dice el informe de la OCDE de 2017 sobre la equidad, piensan que a partir de la relación entre el nivel educativo y el conseguir mejores empleos, pues ellos creen que la conclusión está en que si aumentamos el rendimiento de los estudiantes, conseguiríamos mejores empleos, salarios y beneficios para la economía. Pero esto no sucede así. Con un mayor nivel de formación, la composición social vuelve a reproducirse y no todos podrán acceder a un empleo cualificado. En España, por ejemplo, hay una tasa de sobrecualificación de empleos, que son empleos poco cualificados y menos empleos para las personas formadas. Y vemos el ejemplo de los centros públicos y los entornos socioeconómicos, para que veamos cómo funciona la equidad en los centros públicos y en los centros privados. En esta imagen lo que estamos viendo es los centros de entornos más favorables son los que aparecen en verde, los centros de entornos medios son los que aparecen en amarillo y los centros de entornos menos favorables son los que aparecen en azul. Esto está hecho por el Banco Bilbao Vizcaya, por la Fundación Bilbao Vizcaya. En los centros públicos vemos que predomina el alumnado de entornos medios y favorables en un 93%. Si sumamos los entornos medios y los favorables, hay un 93% en la escuela pública y hasta un tercio en los entornos menos favorables. Si nos paramos en Canarias y en Andalucía, vemos que en entornos menos favorables tenemos un 51% y un 55%. Pasamos ahora a los centros privados y en los centros privados tenemos que los entornos más favorables son un 65% de media. Donde aparece España hay un 65% de media. Mientras que los entornos menos favorables apenas existen en muchas comunidades. En Andalucía sí, en Canarias ni siquiera existen en la privada. Esto nos da un panorama, si ponemos las dos gráficas juntas, pues nos damos cuenta de las grandes diferencias que tenemos, que por supuesto en la escuela pública tenemos entornos mucho menos favorables que en la privada. Y claro, esto tiene como consecuencia unas dificultades mayores a la hora de educar, a la hora de trabajar los equipos docentes, etcétera. Pues bien, ¿qué pasó con la equidad?
Con la equidad, primero me gustaría decir que partidos políticos y gobiernos, de los que se han llamado la tercera vía en Europa, defendieron estas reformas neoliberales, cuando se empezaron a implantar, unidas a la protección social. ¿Qué ocurrió? Pues que fue avanzando la desigualdad. Fue avanzando la desigualdad, incluso se llegó a plantear un colapso de la hegemonía neoliberal, o sea, una crisis de la democracia, con el triunfo del Brexit en Reino Unido, el rechazo de las reformas de Renzi en Italia, el triunfo de gobiernos populistas autoritarios como Trump, Bolsonaro, Holanda, Polonia y tantas coaliciones que cada vez van a ir subiendo con la extrema derecha. Organismos internacionales como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que proceden de corporaciones y fondos monetarios, tienen como interés el apoyo a las empresas y el crecimiento del sector privado. Realizan transferencias condicionadas a cambio de transferencias condicionadas en países para mejorar la educación o mejorar la sanidad, pero siempre pidiendo y propiciando la privatización y la selección de los estudiantes. Considera que el foco son los pobres, que son las fallas del mercado, ¿no? Unos y otros no consiguen la equidad porque su interés es la liberalización de los servicios y reforzar el sistema capitalista, que como consecuencia tiene un incremento de la desigualdad y una dicotomía entre lo público y lo privado. Los derechos del mercado entran en contradicciones, lo que tendríamos esta parte de abajo del diagrama, entran en contradicciones con lo que son los derechos sociales. ¿Por qué? Bueno, pues porque los discursos sobre las necesidades colectivas van a transformar prácticas de discriminación en la reivindicación de derechos que van a convertir a la víctima individual en parte de un colectivo. Por ejemplo, cuando se plantean necesidades como consecuencia de la violencia de género, pues van a ir vinculadas a la necesidad de independencia económica, de tener una vivienda, de tener guardería. No ser maltratado es un derecho porque es consecuencia de un sistema social de dominación patriarcal. Por eso decimos que las necesidades crean nuevos derechos. Sin embargo, en los discursos de libertad de elección y demanda, pues vamos a ver que se despolitizan los derechos sociales porque se van a oponer a un tratamiento como asunto público o colectivo y van a estar apoyados en discursos de reprivatización. Por ejemplo, la libertad individual y de elección defiende, pues, por ejemplo, el derecho a la prostitución, los vientres de alquiler. Es como si cada uno pudiera elegir libremente sin que esté condicionado por sus circunstancias. Y sabemos que la mayoría de la prostitución son mafias y que otras son mujeres y hombres, pero también degradados pues, por condiciones de droga, etc. Y que los vientres de alquiler tampoco son algo que la gente vaya buscando. Los estados que apoyan a estas sociedades mercantilizadas, estas empresas, van a cambiar esas necesidades politizadas por necesidades administrables de gestión y convierte a los grupos de presión en individuos. Por ejemplo, los derechos políticos, sociales y jurídicos van a pasar a ser un problema individual, derechos de mercado, y la violencia de género en este sentido va a ser un abuso del cónyuge, un problema individual que teóricamente podría plantearse en el otro sentido, sabemos que no, pero así lo plantean, ¿no? Pues bien, se perjudica a las personas más vulnerables por su posición económica y también por la acción política conseguida. La mayor consecuencia de estas políticas se basa en la elección, la mayor consecuencia de estas políticas que se basan en la elección, la competitividad, la comparación, la estandarización y los resultados es la segregación escolar. Los modelos educativos de mercado no están preocupados por la libertad de conciencia, sí por la libertad de conciencia de nuestros estudiantes, sí por la elección de centro, ni por la igualdad y la solidaridad con el respeto a las diferencias culturales, morales y religiosas. Existe un conflicto en la interpretación de la libertad desde nuestra Constitución, en la que van a primar para gente, sobre todo de izquierda, los derechos de libertad de conciencia para el desarrollo personal del alumnado, mientras que en la derecha sostienen como libertad idearios particulares de la familia que se basan sobre todo en el derecho religioso en la escuela. Muchas veces esto es un camuflaje, no es que busquen solo el hecho religioso, lo que buscan es seleccionar centros de nivel socioeconómico y cultural más alto. De hecho, 6 de cada 10 centros privados financiados
El 64% son centros de la Iglesia Católica. Y bueno, ¿qué es la segregación escolar? La segregación escolar es la composición social homogénea de la clase, o sea, añadir alumnado del mismo nivel socioeconómico a las aulas y a los centros escolares. El principal factor explicativo de la desigualdad es precisamente la segregación escolar. El segundo sería la repetición. Las variaciones entre las escuelas, dentro de las escuelas, intraescuelas, son menores que las variaciones entre las escuelas, por lo que podemos deducir que el nivel socioeconómico y cultural promedio de los estudiantes, la composición económica, tiene una mayor influencia que el origen socioeconómico y cultural del estudiante individual. Si vemos, bueno, los países con más segregación, teniendo en cuenta PISA de 2000 a 2015, pues son Perú, México y Chile, pero lo más notable es que la composición socioeconómica llega a explicar el 65% de los resultados en matemáticas y el 80% en lengua, en el estudio que se hizo en Latinoamérica. Ahí de estos países, en primaria, los que más segregan son Panamá, Honduras y México. Y bueno, ¿cómo se construyen estas políticas de privatización? Bueno, pues las políticas educativas que más influyen en estas son la privatización exógena, por un lado, cuando metemos escuelas privadas dentro del sistema educativo público, como los conciertos que tenemos en España, por ejemplo, y endógena, cuando las escuelas, precisamente por esa competitividad de llevarse a los mejores estudiantes, empiezan a funcionar como si fueran pequeñas empresas. Entonces, las escuelas públicas también se convierten en esas pequeñas empresas que empiezan a competir. Cambia el modelo de Estado de defensor de lo público a defensor de las demandas de las empresas y de la sociedad. Y bueno, se podría decir que hay una ideología con unos intereses de dominación social que muestran, por un lado, una selección buscada por la familia, familias medias y altas, la excepcionalidad buscada por los centros educativos, también quieren a los mejores alumnos, y la convivencia con la jerarquía episcopal, que son defensores de las privatizaciones más que del bien común. Defienden el concepto de laicismo y de la neutralidad religiosa del Estado, me refiero a la jerarquía episcopal, frente a la laicidad. O sea, para ellos no es lo mismo laicismo que laicidad o Estado laico, porque para ellos el Estado es neutral, pero tiene que contribuir al gasto del culto y del clero, al pago de los profesores de religión, a las exenciones fiscales de las entidades religiosas. Y bueno, esto va a ser compatible con una nueva relación entre la familia y la institución escolar, que podríamos llamarla como un modelo de escuelas-empresas, ¿no? Las políticas de cuasimercado, la elección escolar, la eficacia de los rendimientos, la libertad de las familias, la elección de centro, etcétera. Bueno, pues sobre todo va a estar más de la mano de la derecha en cuanto a la misma relación que hay entre catolicismo y derecha, ¿no? en la educación privada. Y frente a la izquierda, la libertad, como decíamos, va a ser libertad de religión y de conciencia con los menores, protegiendo nuestra Constitución en lo que es el adoctrinamiento en el artículo 27.2. Buscan diversificar los centros para que puedan competir y las familias tengan opciones para elegir. Y bueno, van acompañadas de zonificaciones únicas, de regulando los distritos escolares, que sí son más amplios para los centros privados, evaluación, publicaciones de ranking y financiaciones competitivas. ¿Qué ocurre con la libertad de elección? Bueno, pues la libertad de elección es el postulado neoliberal, es un postulado neoliberal que plantea que se puede acceder a todo lo que uno desee sin existir barreras y sin estar determinados por la clase social, la etnia o el género. Los defensores de estas políticas defienden que la demanda, o sea, la elección de centro, provoca competitividad entre las instituciones y mejora los rendimientos. Resulta más barato, o sea, el contrato privado resulta más barato que desarrollar un sistema educativo público y plural. Y se evita además la ineficacia política y que los mercados funcionen también para los pobres. Sin embargo, la teoría
sin embargo, la teoría de elección pública, extendida en los procesos de reforma globales, van a defender que los colegios siempre van a tener un producto atractivo para la familia por la competitividad y porque es más barato. Si nos vamos a las investigaciones realizadas en Chile, que llevan 35 años con este tipo de política, buscan los centros a alumnado bueno que garantice un buen desempeño. Y los programas basados en la demanda también dicen que responde de forma única y que así esto puede servir siempre que estén bien informada la población, también los pobres. Pero, sin embargo, vemos que los niveles socioeconómicos y culturales bajos lo que tienen son barreras geográficas y económicas a la hora de poder elegir centro y eligen de acuerdo a su segmento social. O sea que no van a los mismos centros, como veíamos ya en la investigación realizada por el Banco Bilbao Vizcaya. También hay la demanda de las familias teledirigidas por las políticas, por los recortes de financiación en el sector público y con las evaluaciones con fines competitivos. Y bueno, ¿cuáles son los miedos de las clases medias? El miedo de las clases medias está en perder su estatus, el futuro de sus seres queridos. Hay varios libros, como el de Martha Nussbaum, que habla de la monarquía del miedo, Heinz Bude, que es muy bueno, un filósofo alemán, que habla sobre la sociedad del miedo. Y bueno, de alguna forma hay como una culpabilización y hay también emociones que se desatan pues porque la vida de los trabajadores y de las clases medias está empeorando. Y esa es una realidad. Para Heinz Bude, en este contexto, las clases medias temen realizar elecciones de las que salgan perdedores. Quienes no pueden elegir no tienen nada que perder, ni nada que transmitir en herencia. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un gran ascenso social, funcionarios medios y superiores, junto a profesionales autónomos cualificados, que van a ampliar sus derechos por el estado de bienestar. Es la clase apoyada por el poder y que determina esas tendencias, ¿no? En este sentido, era apoyado por el estado de bienestar. En los últimos 30 años la redistribución ha cambiado en países como Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, España, Estados Unidos o Rusia. En los últimos 30 años las clases medias, en estos años las clases medias están en disolución mientras el mundo de las finanzas, el arte, la moda o Internet están en alza. Davenport, una persona muy interesante, lo llama la clase de las 3 C, de competencias, contactos y conceptos. Se produce la fragmentación de sectores, como estamos viendo, como son los seguros, sectores bancarios, el periodismo, mientras en países emergentes las clases se amplían, sube la productividad. En Brasil, la India, China, Sudáfrica. ¿Cómo se transforma ese miedo de las clases medias en la educación? Bueno, pues las clases medias buscan estrategias para que sus descendientes accedan a titulaciones que no supongan una pérdida de estatus. Cuando ascienden los niveles socioeconómicos, culturales más bajos, se utilizan, como decíamos, estrategias de diferenciación. Así, en España, por ejemplo, se refuerza la concertada cuando se sube la educación obligatoria a los 16 años y cuando se reducen las ratios. Esto hace que, bueno, pues que del año 2000 al 2011 suban en un 25%. O sea, hasta entonces no existía en secundaria la privatización, los conciertos, solo los que existían anteriores a la LODE, pero en el momento que la LOCSE plantea la extensión de la educación y menguan los ratios, plantean rápidamente que se consiga a partir de la ampliación de la concertación en secundaria, un 25% en 10 años. Bien, pues siguiendo a Bourdieu, también habla de que las clases medias más ricas en capital económico van a recurrir con más frecuencia a centros privados y concertados, mientras que los más ricos en capital cultural van a ir a centros públicos o también subvencionados, pero acompañan más en los deberes, vigilan la escolaridad, participan en asociaciones de padres y madres y vigilan las relaciones de sus hijos. La educación podemos decir que ya no es una promesa de futuro laboral o de diferenciación social, como nos indica Avanzante, y las clases altas y medias buscan ese objetivo. El cierre social, que su hijo e hija, sirviéndose de su capital cultural, información y relaciones
y económico, residencia y desplazamiento, accedan a grupos de élite y tengan más posibilidades de éxito. Y bien, son políticas globales. Las políticas educativas de privatización no tienen un carácter universalista y su efecto hay que analizarlo en su puesta en marcha y los cambios estructurales que se producen con el tiempo. En este sentido, bueno, aquí tenemos quizá el más antiguo, sería Chile, con el caso paradigmático de la elección de centro, los vouchers, los cheques escolares, que son los que utilizan las familias y entregan en las escuelas. Es un país que es subsidiario de la iniciativa privada y a partir de los años 80, con las políticas que ponen de los vouchers educativos, pues mejorarán los rendimientos, pero crece la segmentación social. Actualmente han cambiado las políticas, se ha restringido la autonomía que tienen los colegios privados y en teoría no se puede cobrar, y se da también una subvención escolar para aquellos alumnos con menos nivel socioeconómico. Y lo que está ocurriendo es que hay una migración importante de la escuela pública a la privada. En Estados Unidos, que es donde hay esa doble red de escuelas, las escuelas centralizadas públicas y las escuelas charter, que son privadas financiadas, pues aunque cada estado puede decidir, suelen tener las mismas propiedades, un área más amplia que el distrito escolar de la pública y suelen estar menos reguladas que las públicas. Buscan la mayoría de estudiantes con altas capacidades y solo algunas escuelas buscan las minorías con problemas o desventajas económicas. Arizona, Detroit, Nueva Orleans, Washington, se ha visto como conclusión que incrementan la segregación por raza, estatus socioeconómico y capacidad. A nivel estatal han aumentado en un 200% en 10 años. España, bueno, la conocemos todo un poquito más, con la doble red de centros, creados como una situación provisional y expandidos cada vez más. Casi toda la privada es concertada y el 64%, como decíamos, del sector católico. Los centros concertados seleccionan al alumnado, cobran, aunque no está permitido, como vamos a ver, y de hecho en las comunidades autónomas del Partido Popular y también de los nacionalistas es donde ha aumentado muchísimo la privatización y la elección de centros. La legislación le ha acompañado también. El aumento de la financiación privada y el recorte de la financiación pública es también una de las características que ha ocurrido en estas comunidades. Y bueno, tenemos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que es la segunda en segregación escolar, y la España, que es en la Unión Europea, es la sexta, ¿vale? Las otras escuelas, las autónomas de Centroamérica, bueno, aquí hablamos de las de Nicaragua, Honduras y Guatemala, y son programas de transferencia que van a condicionar la financiación que les dan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a que tienen que realizar una descentralización, privatización y evaluaciones. O sea, es una autonomía falsa porque en realidad todo al final es controlado a través de evaluaciones externas. Los resultados en equidad no son buenos en ninguno de estos países, supone una reducción de las escuelas centralizadas en beneficio de las privadas y las directrices académicas están todas centralizadas. En Nicaragua, por ejemplo, tiene un 45% que tiene que ser financiado por las familias. No son escuelas competitivas porque no hay suficiente demanda. La descentralización no influye en la mejora de la calidad y lo que hacen es promover la privatización y la segregación, como está ocurriendo también hoy día en Perú, en Haití o en algunas zonas de África. Pues bien, el cobro de cuotas, esta ha sido una investigación realizada por CEAPA y por la Asociación de Colegios Privados Independientes con Garlic, con las fuentes Garlic, y lo que han hecho es investigar las diferentes comunidades y ven que, bueno, pues que hay más cobro de cuotas según la zona residencial y según el nivel económico de la comunidad autónoma, ¿no? El 90% de los centros investigados utilizaron 336, cobran cuotas, y luego, bueno, pues se ve como los servicios complementarios y actividades extraescolares siempre tienen un precio superior, no tienen un carácter voluntario
incluso se ponen dentro del horario escolar actividades que tienen que pagar. Aquí, bueno, pues veis un poco, no sé si veréis un poco los porcentajes que hay, por ejemplo, en Cataluña, desde 75 euros el colegio que menos a 950. En Andalucía, por ejemplo, que es de 5 euros a 110, pero siempre 90% cobrando. Pues, bueno, esto lo paso porque lo hemos comentado ya. Y ya, para terminar, decir que cuando hay una excesiva proporción de estudiantes con dificultades económicas y académicas, como estábamos comentando antes, hay bajas expectativas hacia los estudios, dificultades para el profesorado, baja motivación para el trabajo en equipo, para mantener la estabilidad en nuestros centros, y son escuelas con menos recursos y oportunidades en muchos países. La segregación escolar también disminuye la capacidad del sistema educativo para enseñar, porque se inhibe el efecto de los pares, que es con quienes se aprende. Empobrece la educación socializadora, la convivencia y la integración social. No se puede construir una ciudadanía democrática con escuelas de ricos y escuelas de pobres. La elección de la familia, además, se ampara en la competitividad y la diferenciación. Buscan que sus hijos tengan más oportunidades laborales, desestimando la educación como un valor en sí. La libertad de elección, basada en idearios particulares, como la religión, va en contra de los derechos de conciencia y de religión de los niños y niñas. Y la descentralización y la privatización no mejoran la calidad ni la equidad. Conducen a una educación elitista y abocada a la desigualdad. A ver si consigo pasarla. Ahora. Bueno, necesitamos escuelas plurales en las que cada una represente a toda la población diversa que hay en la sociedad, con un modelo educativo que desarrolle la autonomía, el pensamiento y la creatividad, y rechazando la fuerte especialización, los aprendizajes neutrales, los exámenes externos, las verdades sagradas que nos convierten en personas adaptables y quebrando la resistencia al cambio. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Carmen. ¿Quito la presentación? Puedes quitarla. Perfecto. Si hace falta, luego ya lo volvemos sobre ella. Sí. Bueno, pues abrimos entonces el debate a partir de aquí. Gracias por esta síntesis tan condensada como precisa y concisa. Lo que conlleva las políticas de equidad. Hay una pregunta, yo voy a hacer una primera aproximación y ya luego pues que cada uno va interviniendo como quiere. Tú te preguntabas en la parte C de tu exposición, qué pasa con la equidad, si la educación puede mejorar el ciclo, ¿no? Si la educación puede hacer algo para romper esa inercia y ese ciclo, ¿no? En tu intervención parece que lo dejas más como un desideratum que como algo constatable, al menos de momento, ¿no? Señalas los riesgos que determinadas políticas tienen para precisamente hacer frente a ese reto y la necesidad de seguir trabajando en esa dirección. Pero me gustaría preguntarte más concretamente cómo lo ves tú después de este recorrido, hasta dónde la educación puede romper el ciclo de la segregación y la desigualdad, ¿no? ¿Te contesto ya? Sí, de momento no hay palabras pedidas. Sí. Vale, pues a ver, yo creo que es muy complicado porque la segregación escolar es lo que da de una forma muy directa la segregación escolar. Entonces, siempre que estemos clasificando a los alumnos por niveles socioeconómicos, estamos haciendo mucho daño. Es verdad que sí que se pueden hacer cosas y que yo creo que pues currículum flexible, formas de formación del profesorado, hay cuestiones que se pueden hacer y pueden hacer que crezca
que crezca la equidad, pero las políticas de elección de centro, de privatización y de desigualdad y de crear escuelas que van a ser para los herederos y para los que nos gobiernen, creo que está en contra de todo lo que debía de ser el marco de una escuela para todos en igualdad de condiciones y consiguiendo las mismas cosas. Y la convivencia es fundamental. La convivencia yo creo que es fundamental con quién estamos, porque además lo que buscan en los niveles socioeconómicos altos no es ya solo una mejor educación, sino estar codeándose con las mejores personas, ¿no? Con las personas con niveles socioeconómicos más altos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el pensar cómo se rompe el ciclo es lo que cada vez que se lo plantean los organismos internacionales, consiguiendo la calidad y la mejora de la educación, lo que plantean son políticas que van en contra de ese romper el ciclo, ¿no? Que son muy importantes. Aunque otras dos cosas de las que plantean están muy bien, como por ejemplo están en contra del fracaso escolar, están en contra de toda una serie de políticas educativas que sí que pueden ayudar. No sé si te he contestado, porque tampoco tengo una bola mágica para saber. Bien, Manuel Ledesma había pedido la palabra. Sí, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Carmen, por tu intervención fantástica. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? Así que poco tengo que decir, pero dado que estamos en un debate, en un grupo que piensa sobre estos temas, me atrevo a decir alguna cosa, ¿no? La primera tiene que ver con el tema europeo. Y yo creo que hay que dejar claro que el caso español es una anomalía dentro del contexto europeo. No forma parte de los países donde mayor nivel de educación pública hay. Al contrario, España cada vez reduce más los niveles de educación pública en relación a los países más potentes desde el punto de vista educativo en Europa, ¿no? El fenómeno de la educación concertada en España es un fenómeno que deberíamos concebirlo como un fenómeno anómalo y no como dice el empresariado y el sector dedicado a la educación privada concertada, que es normal, que esto es lo que ocurre en Europa. Nos venden ese discurso, pero en realidad es completamente distinto. Yo no sé si te escuché bien, si dijiste los 6 primeros y digo que estamos en los 3 primeros. Sí, entonces, primer tema. El segundo es que la financiación de la educación concertada no ha parado de crecer. Ya estamos alrededor de los 7.000 millones de recursos públicos destinados a la educación privada. Ha aumentado de manera decisiva, o sea, determinante más la inversión en el sector privado concertado, cuando efectivamente, tal y tú como decías, era una cuestión transitoria y se ha convertido no solo en definitiva, sino que parece que esa y no otra es la vía, ¿no? La tercera cuestión que quería comentar es que efectivamente el estudio que mencionas con Garlic de las empresas, de la coordinación, no es una fundación, es el grupo de escuelas privadas, ¿sí? No lo hacen porque estén en contra de la educación privada, lo hacen porque efectivamente entienden que hay una competencia desleal con la escuela privada. Y es así, porque la escuela privada concertada está llegando incluso a niveles de cuotas que llegan a los 900 euros en algunos de los centros concertados, ¿no? Es más, todo esto ocurre con la complicidad de los propios gobiernos autónomos que permiten que se cobren cuotas en centros educativos, cuando teóricamente la LODE establece y las leyes posteriores teóricamente impedían que esto ocurriera, que se financiaran con recursos privados a la educación privada concertada, con recursos públicos la educación privada concertada, con recursos personales, porque en realidad esto venía a compensar la falta de infraestructuras educativas en el año 85 de centros públicos y, por tanto, las escuelas concertadas y el modelo de escuela concertada que sustituía el modelo de subvención de la escuela franquista vendría a estar más o menos organizado de tal manera que existieran criterios objetivables a la hora de financiar cada módulo de la escuela concertada. Lo que nos ha ocurrido es que hemos ido por el camino de la deriva, desde mi punto de vista, ¿no? Que se ha acentuado el modelo de escuela concertada como un modelo no transitorio, sino un modelo definitivo,
que no ha hecho más que incidir en un proceso que es el de la segregación, tal y como tú has mencionado. Porque hay comunidades autónomas, el caso de Madrid, la segregación llega a niveles, llega a niveles de países de los antiguos países del este, ¿no? De Hungría, Checoslovaquia, etcétera, ¿no? El nivel de segregación es brutal. Por tanto, vamos hacia un modelo, ¿no?, donde efectivamente la desigualdad no solo desaparece, sino que se acrecienta. Y eso me parece que es, desde ese punto de vista, terrible para todos. Y en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues nos pasa exactamente lo mismo. Es verdad que no tenemos escuela concertada, porque los niveles en Canarias de la escuela concertada, porque hay dos elementos fundamentales a la hora de entender y explicar el fenómeno de las escuelas concertadas. Uno, el poder adquisitivo, la riqueza, el Producto Interior Bruto de cada comunidad, y dos, las políticas educativas que se desarrollan en esas comunidades. La presencia de gobiernos conservadores determinan finalmente la expansión del modelo de la libre elección. Y es falso el modelo de la libre elección, porque no existe libre elección para un sector. Los inmigrantes no tienen libre elección. La mayor parte de los inmigrantes están concentrados en la escuela pública, no están en la escuela privada concertada, están en la escuela pública. Por tanto, se discriminan y algunas escuelas privadas públicas se convierten en guetos, donde solo existen, ¿sí? Y por tanto ese modelo madrileño, del de Madrid, como emblema del neoliberalismo y del modelo que nos va a venir a toda España, porque tanto para Madrid como Andalucía, y peor será cuando estén con la presencia de Vox a partir de las próximas elecciones, veremos lo que ocurre, ¿no? Ese modelo va perpetuando la segregación, la discriminación, no ya de los inmigrantes, sino de los propios sectores populares en España, y especialmente los no inmigrantes, los nacionales, si quieren ustedes, ¿no? Porque en Canarias se demuestra también que la conexión, la posible interrelación que mencionabas antes, Carmen, muy bien, entre iguales no se da, entre los pares no se da, porque la diferencia incluso geográfica y los lugares de ubicación desde el punto de vista escolar cambian, porque hay gente que se va de los barrios marginales y busca otro sitio a donde acudir. Y los centros educativos concertados están siendo centros de llamamiento de atención para las clases que aspiran a ser medias, que no quieren descolocarse, como bien señalaba antes, ¿no? Por tanto, bueno, eso es lo que quería decir. Yo creo que me he extendido, pero no tengo nada que preguntarte, sino agradecerte tu intervención. Bueno, sí, una cosa que no entendí la última. Sé que hablabas de competencias, de contacto, que me parece fundamental. Dentro de no he oído lo último. ¿Perdón? Que no he oído lo último. Sí, la tercera C, la competencia, los contactos, y no sé si era clientelismo o clientelar. Conceptos. Bueno, pues efectivamente, la evolución, los contactos son fundamentales dentro del contexto de mejora dentro de la sociedad, porque no vale solo el título, ¿no?, sino que también las relaciones sociales influyen mucho en este proceso. Después haré otra reflexión sobre qué salidas hay, ¿no? Por contestar un poco después a la pregunta de Javier, que me parece también muy relevante, muy interesante, porque el sistema no lo ahoga todo. Yo creo que el sistema también tiene grietas, ¿no?, quiebras, ¿no?, donde poder ayudar a través del fomento de la educación combatir la desigualdad, ¿no? Ahora, desde luego, de acuerdo con tu diagnóstico de que es imposible eliminar la segregación cuando estamos manteniendo, fomentando, porque además es así, el PSOE no está por eliminar la escuela concertada, y mientras eso se mantenga, vamos en la misma dirección, ¿no? Nada más, gracias, Carmen. No solo el PSOE, sino todos los partidos políticos de izquierda. Quiero decir, ahora mismo los que están gobernando, ninguno de ellos ha querido defender la concertada. Sí han tenido un discurso mucho mejor, han defendido la pública mejor, pero a la hora de la verdad no se ha hecho nada. Lo digo porque incluso en la LOMLOE, en la disposición adicional, permiten que se concierten los bachilleratos y el FP. Y, por ejemplo, nosotros ya tenemos 3 pedazos de una orden y 2 decretos que van a privatizarnos Andalucía con una privatización por diseño, que le llamamos, que es la misma que ha tenido Madrid. Y eso es lo que están haciendo. Lo único que han legislado ha sido privatización en educación. Entonces es terrible. Y sobre lo que estabas diciendo, bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has comentado. En el tema europeo, es verdad que es una anomalía, pero también es verdad que está subiendo, a lo que me decía, dije sexta en segregación escolar, pero efectivamente es la tercera, con Holanda, Inglaterra y Bélgica son las que tienen más concertado, y España está la tercera.
está creciendo en todos los países con el Eurostat, incluso en los países nórdicos. Ya si sacan las fichas todos han subido, aunque sea 5, 10%, 15%, y eso después irá pegando más alto. Porque en los modelos que tiene la Unión Europea son el que no hay por qué negarse a la privatización y no hay por qué negarse a esos modelos que pueden servir igual que los otros. Y eso es lo que están defendiendo. Luego, con respecto a los recursos de me decía, a ver, los recursos de inversión en privatización, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y los gobiernos, lo que decía yo, en la autonomía de los centros es lo que se hizo en la LOE, y eso es lo que hizo que se puedan financiar hasta los conciertos como se quiera. O sea, por ejemplo, no como se quiera, hay en los presupuestos generales del Estado, pero después cada autonomía puede eso ampliarlo, aunque hay un límite, ¿no? Pero en las comunidades del PP y las comunidades nacionalistas lo han ampliado muchísimo. De hecho, en solamente 18 colegios concertados del Opus que segregan por sexo en Madrid, se han pagado, me parece que se pagaron en 2019 149 millones de euros, o 14, tengo los datos por ahí. O sea, una barbaridad. Y en la Asamblea han estado pidiéndolo este año en la Comunidad de Madrid, que le digan cuánto han pagado este año por esos colegios del Opus, y no se lo han dicho. Y de hecho, por ejemplo, la LOE pone la segregación por género, pero sin embargo, como hay autonomía en las comunidades, solamente Barcelona y Valencia están presionando y han conseguido que algunos de los centros dejen de estar segregados por género. No todos, pero sí están consiguiendo que una mayoría dejen. Las demás comunidades, yo sé que nosotros no tenemos nada que hacer, porque existe esa autonomía que hace que puedan financiar la privada más, la pública menos, y que hagan ese tipo de atrocidades. Y eso está desde la LOE. Copiado por la LOMCE, que le echamos mucha caña, pero la LOE tiene también caña para echarle en ese tipo de cosas. Juanjo había pedido la palabra. Gracias, Manolo. Ya luego volveremos sobre los temas. Pues, Carmen, me lo has puesto en bandeja, ¿vale? Porque, bueno, primero que nada, agradecerte la intervención. Yo creo que hoy vamos a tener aquí relativamente poco debate, porque creo que los consensos van a ser mucho más amplios que no. Deberíamos haber invitado a algún neoliberal irredento para que animara un poco el cotarro, ¿no? Pero aparte de agradecerte la síntesis que has hecho, con la que evidentemente no puedo sino estar de acuerdo, porque como ya dijo Javier y también Manuel, creo que has puesto muy bien, has marcado las lindes del debate y has definido pues dónde se juegan las coordenadas del problema de la equidad en educación, ¿no? Entonces yo escuchándote precisamente me recordaba un libro de Michael Walzer que habla de las esferas de justicia y donde introduce la idea de igualdad simple frente a igualdad compleja. Y el esquema de igualdad simple, que es el que Michael Walzer predica como el preferente para garantizar la equidad en determinados tramos del sistema educativo, se sustancia fundamentalmente en lo que sería un modelo educativo comprensivo. La comprensividad, es decir, la escuela única como modelo escolar sería la forma de garantizar una distribución relativamente equitativa entre, digamos, ese bien que consideramos que es el bien educativo entre la población escolar, ¿no? Entonces, escuchando la narración que has hecho, efectivamente, yo creo que podemos decir, sin ánimo de equivocarnos, y así enlazamos con la sesión que tuvimos la semana pasada, cuando hablábamos de cómo se transformó el bachillerato en un determinado momento con la ley general. Yo creo que desde el momento en el que España decide mantener con el artículo 27 de la Constitución, desde que consolida la existencia de esa doble red de centros privada-pública, en realidad lo que hizo España, el Reino de España, fue justamente optar por renunciar a tener un verdadero modelo de educación comprensiva. Es decir, nosotros nunca hemos tenido un modelo de educación comprensiva, ni se introdujo con la Ley General de Educación, ni se introdujo con la LOCSE, ni lo vamos a tener mientras sigamos tolerando esa, digamos, esa doble red que permite, además financiada con fondos públicos, como bien destacaba Manuel, esa doble red de centros privada-pública que en realidad rompe el modelo de la comprensividad, por lo tanto rompe cualquier posibilidad de escuela igualadora. Porque, como tú bien señalabas en la última, diapositiva que nos presentabas, la posibilidad de esa quiebra
por la cual determinados sectores sociales y clases sociales pueden elegir centros que además les garantizan un camino preferente para el acceso de los bienes que se derivan del acceso a la educación, pues está rompiendo cualquier posibilidad de una distribución más equitativa, ¿no? Y además genera un efecto que también tú destacaste y que yo querría subrayar también. En aquellas sociedades menos igualitarias, las clases medias muchas veces lo que hacen es proteger el camino preferente de una educación privilegiada para sus vástagos. Eso lo destacaba Fernández Enguita, lo ha destacado en varias ocasiones, en varias de sus publicaciones, ¿no? ¿Cómo se produce ese fenómeno, ¿no? Cómo las clases medias muchas veces actúan de clases depredadoras de las clases menos favorecidas, precisamente porque la forma que tienen de garantizarse un acceso, digamos, legar a su descendencia el privilegio de una buena educación, se hace precisamente por ese efecto comparativo que tú señalabas. No recuerdo exactamente qué palabra indicaste, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente no tiene demasiado sentido entrar muchas veces en los debates sobre si las leyes educativas una u otra. Yo creo que eso es repartirse el chocolate del loro. Es decir, hacer el análisis de si la LOCSE era más igualitaria, la LOCE menos igualitaria, ya ni me acuerdo de las siglas, LOE, da igual mientras el trasfondo, el ethos social que toleremos en España, sigan, digamos, manteniendo esa desigualdad de base, ¿no? Esto también lo destacaba Blas Cabrera en un trabajito que tiene del año 2016, en el que justamente hacía el recorrido desde la LOCSE hasta la LONCE, porque él terminaba en la LONCE, pero podríamos ampliar su análisis hasta la LOE diciendo que, bueno, podemos debatir y efectivamente puede haber cambios de matiz entre una ley y la otra. Sobre todo en términos de otro tipo de justicia y otro tipo de equidades. Pero en torno a lo que sería el problema de base, parece que no lo terminamos de resolver mientras mantengamos esa doble red de centros, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado escucharte precisamente por eso, porque refuerzas esas ideas que están ahí, ¿no? Y hombre, preguntarte, pues a mí también me interesó mucho lo que señalaba Manuel, lo de las 3 Cs, y cómo a partir del momento en el que pasamos de sociedades menos igualitarias, cuando se cambia del New Deal al New Management, cómo eso ha provocado que el éxito se traduzca más en una conquista personal a través de las competencias personales que yo pueda tener y cómo eso atomiza y fragmenta la sociedad. Entonces, no sé, ¿cómo ves tú eso y cómo puede seguir avanzando? ¿Podremos recuperar alguna vez niveles de igualdad como los que conocimos en la década hasta la década de los 70, 80 del siglo pasado? Porque es que si no, confrontar a la escuela para que de alguna manera sea capaz de revertir el ciclo de injusticia es confrontar a la escuela con un imposible, me da la sensación, ¿no? Y nada, muchas gracias, Mari Carmen. Pues nada, muchas gracias a ti. Está totalmente de acuerdo también con lo que, bueno, con lo que estáis diciendo todos. Yo, fíjate tú, con el modelo de comprensividad, lo que se lo carga rápidamente, el que no lo hemos tenido nunca, como bien dicen, ¿no? Aunque la LOCSE intentó plantear algo, pero después sacaron unos currículum espantosos, pues con ese modelo de comprensividad las evaluaciones externas no van a dejar que ocurra nada. La LOE las planteó ya, evaluaciones externas que son para todos los alumnos, ¿no? Eso es lo que va a volver a mandar en qué es lo que van a educar los profesores. Con lo cual es quitarles la autonomía por entero, ¿no? Entonces me parece que vamos para atrás. Nosotros tuvimos una lucha muy fuerte con lo de bueno, y Javier lo sabe, con la de las evaluaciones externas, con el currículum, que estaba saliendo por la LONCE, estuvimos haciendo enmiendas y hablando con Tiana, y etcétera, con una conferencia online, y no pudimos conseguir nada. De las enmiendas que pusimos no pudimos conseguir nada. Y yo creo que las evaluaciones modelan lo que tiene que enseñar el profesor al final. Y más cuando se empieza a hacer una financiación competitiva y proyectos que van a estar revisados, ¿no? No sé qué proyectos harán cuando después las evaluaciones pedirán matemáticas, lengua y ciencias naturales, ¿no? Y luego también con lo que tú decías de Enguita, que son las sociedades menos igualitarias, a mí me pilló precisamente en Brasil cuando salió Bolsonaro. Entonces había una lucha, imagínate cómo estaba allí todo el mundo, pues con el tema, ¿no? Y había hermanos peleados, profesores de universidad y todo, porque precisamente por lo que habían votado a Bolsonaro sus propios hermanos, al principio no todos votaron a Lula,
pero después dejaron de votar porque las clases medias estaban perdiendo el tener un chalet, varias sirvientas, claro, allá hay unas desigualdades tan enormes que tenían, que eran precisamente las clases medias las que volvieron a votar porque ellos estaban perdiendo calidad de vida. Cuando empiezan a plantear sanidad, educación, universidades de negros, etcétera, etcétera, pues esa fue la consecuencia, ¿no? Y luego lo del éxito, la pregunta que me hacía de la competitividad, yo creo que es muy complicado. A mí lo único que se me ocurre es empezar a poner la desigualdad que plantea la Constitución, empezar a poner encima cosas que son cruciales y dar datos todos los posibles por esto que está existiendo, porque todas estas políticas lo que nos están llevando en educación es a que los niños sean competitivos, quieran el éxito, estén clasificados. Entonces, bueno, pues claro que necesitamos una enseñanza comprensiva, necesitamos que no haya evaluaciones externas, necesitamos otras políticas, eso está claro. No que cambien un poco ahora el currículum, que probablemente están metiendo algunas cosas que están bien, están poniendo medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero tiene que ser, bueno, pues con otras características, ¿no? Y no ahora lo que nos viene es la carrera docente, ¿no? También con incentivos, etcétera, etcétera, ¿no? Más cosas de este tipo. Bueno, no me enrollo más. Gracias, Carmen. Lidia Barbosa había felicitado, por favor. Creo que se ha salido de la reunión. Sí, se equivocó, le puso al lugar erróneo. Esperaremos a que vuelva. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación, alguna pregunta? Yo añadí solo por el ámbito del que formamos parte, que no nos olvidemos también, aunque esto es enseñanza no universitaria, de lo que ha ocurrido con estos neoliberalismos en las universidades, ¿no? En la década de los 80, a finales de los 80, teníamos alrededor de, si no me equivoco, 33 universidades públicas y 4 universidades privadas. Ahora tenemos 50 públicas y tenemos 37 privadas. En el 2000, a partir del 2000, en el siglo XXI, no se ha creado ninguna universidad pública. Sin embargo, se han creado 20 y tantas universidades privadas. Esa es la dinámica, ¿no?, en la que nos estamos moviendo. Ese es el tono, ¿no?, el camino que se está siguiendo. Se ha vuelto a ir. Ese es el discurso de mejora de la calidad de la universidad a través de la competitividad. Y lo que están haciendo con eso precisamente es cargarse el tejido universitario. Es decir, las universidades públicas nunca vamos, desde mi perspectiva, ¿no? Igual, pero yo creo que nunca han estado tan cerca de disolverse y de reconvertirse en algo totalmente diferente como en este momento, yo creo, ¿no? Precisamente por esa doble amenaza, por esa doble pinza de las privadas por un lado y de la falta de financiación por otra, ¿no? Bueno, el caso de Andalucía es paradigmático, ¿no? Andalucía pasó, pues no sé si de 2 o 3 universidades, en estos momentos creo que ya va por 9 o 10, ¿no? Solo en Andalucía, ¿no? En la pública. En la privada ni te digo lo que están haciendo. Hola, perdón, me fui 2 veces porque estoy tratando de solucionar incompatibilidades de mi Mac con Meet. Parece que no son compatibles y lo uso muy poco. Bien, quería, bueno, felicitarte, María del Carmen, y a mí me inspiraste a hacerte alguna pregunta en la que vengo trabajando también. Mi obsesión, una de las tantas que tengo, es la confrontación entre teoría de capital humano y teoría de desarrollo humano. Estoy muy interesada en lo que sería una Amartya Sen para América Latina y específicamente trabajar con una voz desde Latinoamérica, sin ser reiterativa de lo que ya se sabe, de esta teoría que pienso que ya es de gran porte, de gran envergadura y que por tanto mi humilde contribución no va a pasar quizá de ser una simple difusora, pero tratando de hacer una adecuación a lo que pasa con el Uruguay. Ustedes saben que yo vengo de un país donde hay pobreza y que todo esto que ustedes están planteando ha estado siempre presente porque no escapamos de la situación planetaria. No obstante, tendríamos puntos de convergencia, de divergencia y algunas discrepancias,
porque, bueno, me gusta pensar que la educación tiene un futuro posible y que hay puertas esperanzadoras. Quizá peque de ingenua, ¿no? Pero bueno, creo que no sería, para mí al menos, elegir caminos de atrapados sin salida. De alguna manera, con esto lo que quiero decir es que evidentemente hay enfoques estandarizados de la evaluación que están totalmente acoplados con la teoría de capital humano. Entonces, bueno, si la seguimos mirando, lo que nos van a devolver son esos espejos que hacen reflejo de algo que es el propio sistema de la lógica sobre la que se sostiene. Entonces, bueno, creo que en ese sentido es bien interesante plantearnos otro tipo de evaluaciones. A mí me gusta mucho hablar e investigar sobre singularidades. Así que, bueno, era mi reflexión, pensando en que, bueno, como vayamos siguiendo con estas evaluaciones estandarizadas, siempre vamos a tener más de lo mismo, porque son la base de un enfoque que también es histórico, porque cuando uno mira PISA es lo que ya pasó, pero no tiene un enfoque, no quiero meterme a decir prospectivo, porque tampoco creo que son enfoques proyectivos de más de lo mismo, para atrás o para adelante, sino buscar otros modos de evaluar, que no sean como camisas de fuerza para estudiantes, docentes e instituciones. Gracias. Bien, gracias, Lidia. Bien, el tema de la equidad, estamos nosotros aquí, por otro lado, o de manera paralela, conectándolo con otro debate. Me refiero al grupo de trabajo de NUPE de Canarias, ¿no? Con otra cuestión relacionada con el tema de la justicia social, ¿no? ¿Cómo enlazamos una dinámica con la otra y en qué medida los problemas de la equidad se proyectan sobre la justicia social, sobre todo después de escuchar la magnífica intervención de Pablo Ródena, profesor de filosofía que tuvimos hace casi un año, el mes de abril, en este mismo seminario, con las tesis de Rawls, ¿no? Y la justicia distributiva, ¿no? Me refiero a que la reflexión sobre la equidad al final también pasa por una redefinición del concepto de justicia que se está manejando. Y quizás un aspecto interesante que al menos estamos perfilando en el debate que tenemos aquí es que junto con el análisis de los datos de la equidad, cuyo diagnóstico es difícil de discutir, los datos son apabullantes, van, como decía Lidia, en la misma dirección, van señalando pues, los problemas críticos que se están produciendo en los sistemas educativos que están instalados en políticas que obviamente buscan la segregación y las desigualdades. Pero a lo mejor, y lo dejo lo planteo como una cuestión a reflexionar, es lo que deberíamos es intentar avanzar más allá de las cuestiones que son importantes, pero que no acaban de ahondar en el problema de la desigualdad, intentar trabajar en la redefinición de una idea de justicia para la educación que sea, bueno, adaptable a las condiciones de la escolarización en los sistemas educativos actuales. Yo creo que este debate es un debate que tenemos ahí de fondo, ¿no?
Y yo creo que el proyecto NUPE puede arrojar alguna luz sobre esa dimensión interesante. Claro, oyéndote, y recordé una de las entrevistas que hicimos aquí. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Manuel Marrero, un diputado de Podemos, parlamentario. Fue una entrevista muy interesante. Y él fue muy tajante con respecto al tema de la desigualdad, ¿no? Él decía, la educación no va a solucionar el problema de la desigualdad. Y el análisis que seguía a continuación tenía que ver con eso que tú has explicado. Las condiciones de las políticas, los sistemas políticos, las estructuras de las políticas no dejan mucho espacio a que el papel de la educación pueda abrir hueco, abrir una brecha en favor de los desequilibrios que ya provocan de por sí esas políticas. Así que es verdad que el espacio al que se deja la educación, que queda la educación, es un espacio muy pequeño, ¿no? Muy reducido, ¿no? Pero yo creo que una de las funciones de la investigación en equidad debería llevarnos a establecer el alcance del papel de la escuela en la búsqueda de una mayor equidad, ¿no? Porque yo creo que la formulación quizás más ajustada sería esa, ¿no? Consciente de las limitaciones con las que la escuela se enfrenta a la hora de desarrollar esa dimensión, ¿no? Y ese aspecto sustantivo de su función y de su finalidad en el marco de la sociedad, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí, está ahí, creo que había pedido la palabra, me parece que en este orden, a ver que lo mire aquí. Y luego Manuel lo lee. Me toca. Sí, Juanjo, sí. No, pues vamos a ver, yo es que yo estuve en esa entrevista en la que estuvo Manolo Marrero, creo que estuvimos los dos y no sé si Diego también, y recuerdo perfectamente las palabras de Manolo, ¿no? Entonces quería enlazar esa reflexión que tú haces, haciéndote eco de lo que decía Manolo con lo que comentaba antes Lidia, ¿no? Porque vamos a ver, no me gustaría que se pensara que los que consideramos que es muy complicado que la escuela se convierta en un instrumento igualador social, en un contexto social no igualitario, eso no significa que estemos negando de una manera optimista, incluso ingenua, los valores de la escuela. Es decir, la escuela tiene que estar y es mejor que esté que no esté, por supuesto, ¿no? Y además una escuela que sea igualitaria, que sea de calidad, con un profesorado formado, etcétera, etcétera, ¿no? A mí lo que me preocupa es que muchas veces contraponemos y hay un discurso que lo que hace es trasladarle a la escuela, sobre todo a determinados modelos de escuela, la responsabilidad de mejorar el modelo social. Y eso es contraponer a la escuela con un reto al que está llamada a perder siempre. Es un reto injusto, que precisamente es una confrontación interesada que lo que persigue es erosionar la propia idea de escuela. Entonces, no se trata de que entiendas, no sé si lo comentabas antes, Lidia, un poco por lo que yo planteaba, no se trata de que se entienda que yo por lo menos tengo una visión negativa de la escuela, no, todo lo contrario, optimista, y creo que la escuela tiene un potencial de desarrollo de democracia, de cohesión social, de cultura, de integración y de igualación muy potente. Lo interesante es que seamos claros y que tengamos muy claro cuál es el límite al que puede llegar la escuela. Es decir, hay determinados ámbitos que la escuela no puede llegar a igualar. Y yo creo que eso, Manolo, que es un político experimentado, lo señalaba perfectamente en su entrevista, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la equidad que decía Javier, Aristóteles decía que la equidad es la perfección de la justicia distributiva. Es decir, la justicia es un criterio por el cual nosotros distribuimos bienes entre individuos, y la equidad es simplemente la personalización de la justicia atendiendo a las individualidades de cada uno. Es decir, es lo que nos permite tratar de manera diferente, en sentido estricto, injusto, por así decirlo, a aquellos que son diferentes precisamente persiguiendo la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que la escuela ahora mismo, y aprovechando lo que comentaba Javier, de si la escuela yo creo que ahora mismo el modelo de justicia que tenemos implantado en la escuela es un modelo muy rawlsiano. Es un modelo que trata de combinar
unos criterios deontológicos de justicia y de distribución general con unos criterios más individualizados a través de lo que denominamos la atención a la diversidad, la personalización, la compensación de medios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un modelo que seguramente es al que podemos optar ahora mismo, ¿vale? Y a través de ese modelo de justicia que hemos integrado dentro de nuestro modelo escolar, que es un modelo fundamentalmente rawlsiano, diría yo, estamos haciendo distribución más o menos equitativa. Pero yo creo que ese modelo se puede perfeccionar mucho, ¿vale? Una de los recursos y caminos para el perfeccionamiento, lo apuntabas tú antes, sustituir el criterio de la distribución de bienes por la igualación en capacidades, como planteaba Amartya Sen, por ejemplo. Yo creo que por ahí podría haber un camino de mejora importante. Era simplemente eso. Ojo, Manolo. Yo quiero hacer solo una pequeña precisión, que lo que dije, perdón, fue porque pensé en Foucault. Y para mí Foucault, con todo lo que tiene de brillante como analista francés que nos trajo esta construcción de, bueno, que está en Vigilar y Castigar, hoy por hoy yo pienso en una escuela mucho más abierta que tiene chance a dar esa batalla. Por lo pronto en lo que hace a la desigualdad educativa. Y no, digamos, no pondría el tema de la desigualdad social, porque justamente en eso coincido. Es como querer que la escuela también responda a eso, cuando en realidad la escuela no es una agencia social. ¿Qué quiero decir con esto? Agencia social cuando se pretende que la escuela, bueno, por ejemplo, alimente. En mi país hay toda una discusión con respecto a esto. Una cosa es la alimentación con la finalidad de nutrición, un plan de alimentación porque la escuela tiene tiempo completo, por ejemplo, y otra cosa es que supla lo que eventualmente las familias o determinados sectores en pobreza crónica o inercial no pueden hacer, ¿se entiende? Entonces, ahí yo creo que sí, se está ampliando los márgenes de competencias de esa escuela. Competencias en el sentido, bueno, ¿cuál es la función? Y más que la función, ¿cuáles son los fines de la educación? ¿Ledesma? Sí. Varias cosas. La primera, decía nuestro universal Benito Pérez Galdós que la falta de educación es para el pobre una desventaja mayor que la pobreza, ¿no? Por tanto, la educación es un elemento clave para nosotros, a pesar de esto de Foucault, del control social, a pesar del aparato ideológico del Estado, de Althusser, en fin, la educación, en realidad, es que no, los que estamos aquí debatiendo esto estamos interesados y sabemos que, ¿no?, frente al pesimismo de la realidad, el optimismo de la voluntad. No nos queda otro camino que la defensa de la educación pública, ¿no? Porque yo creo que estamos aquí también por eso, y es fundamental. Ahora, no le podemos pedir a la educación lo que no es capaz de dar, porque no puede hacer. Esto nos coincide con aquello del mito de Sísifo, ¿no? La idea de cargar con todos los males de la sociedad y cuando llegamos arriba volvemos otra vez para abajo, vuelven a tirar la piedra y otra vez a cargarla, ¿no? Como si fuéramos nosotros, me refiero al sector educativo, los únicos responsables de cambiar la sociedad. Ahora bien, desde la defensa de la educación pública, en toda su extensión, desde luego que las posibilidades de promoción, de mejora de los que menos tienen y de la forma de combatir la catástrofe temprana, la desigualdad, etcétera, pasa necesariamente por la extensión, universalización, democratización al acceso a la educación pública. Yo creo que ese es el mecanismo, no hay otra salida. En realidad, en esto coincidimos en la parte positiva de cuando aquellos gobiernos que defienden la idea de público, pero yo no puedo defender que al mismo tiempo que defendemos lo público, fomentemos, apoyemos y financiemos lo privado, la doble red, ¿no?, que se decía. Entonces, que tengamos claro cuál es el camino, y el camino es el de la defensa de la educación pública. Y plantear ahí reformas dentro del sector público que conlleven más financiación, mejores sistemas educativos del sistema público, porque ese es el camino, esa es la grieta por el cual podemos mejorar elementos de equidad y de igualdad dentro de igualdad de oportunidades en el seno de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Así que optimismo en ese sentido, pensar que este es el único camino que tenemos, ¿no? Y también con el compromiso social, la lucha social y lo que eso supone para cambiar las condiciones económicas del mundo, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por eso la intervención de Carmen parte del contexto de globalización y neoliberalismo en el que estamos viviendo. Neoliberalismo y neoconservadurismo, porque también hay elementos de ideas que nos retrasan, ¿no? Que nos atrasan, que nos hacen luchar por... Ahora mismo tenemos también desde el punto de vista de las ideas neoconservadoras problemas con conquistas sociales alcanzadas que están en pleno retroceso, ¿no? Y que pueden ir para detrás. Entonces, bueno, no, nada más. ¿Querías intervenir? Habías levantado la mano. Sí. Vale, pues no, lo decía con respecto, bueno, con respecto al tema de equidad, que me parece muy bien lo que plantea y la justicia social y que bueno, pues que es lo mejor avanzar, ¿no? Y también a lo que decía a lo que decía Juanjo también sobre que el favorecer ese modelo social, no ese modelo social, sino que la escuela sea plural o que sea de diferentes formas, ¿no? Pero yo lo que veía era también que en equidad, o sea, la justicia, nosotros equidad es que lo utilizamos de una forma distinta, como por ejemplo en América Latina, creo que alguna vez lo he comentado, y lo utilizan los organismos internacionales, pero de una forma diferente. Por ejemplo, el Cortázar, que no sé si lo conocéis, es un sociólogo que está escribiendo muchos informes, escribe uno con Marchesi, que se llama Equidad y elección de escuela. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los organismos internacionales, cuando hablan de la equidad, están hablando de una cosa muy diferente a la que nosotros estamos utilizando, sobre todo la OCDE, sobre todo el Banco Mundial. Están hablando de, con equidad la están utilizando de otra manera, porque ellos hablan de la calidad y la mejora de la educación y hacen unos planteamientos que son contradictorios constantemente, ¿no? Están planteando cosas que planteamos nosotros con el contrario, ¿no? Con la oposición, además. Entonces, el libro, el informe ese que está en la red, vamos, de equidad y elección de centro, es un ejemplo de lo que hacen los organismos internacionales de una forma muy batalladora, ¿no? Y yo sí que estoy de acuerdo en que tiene que ser eso, lo que estaba diciendo, la justicia social, avanzar en lo que es la redefinición y lo que es, bueno, pues una igualdad, una comprensión, etcétera, que tiene que ser importante. Yo sobre a lo que decía también Lidia, sobre las funciones que debe tener la escuela, yo sí creo que son educadores y de mucho tipo, pero es verdad que para que la escuela sea una escuela, no pueden estar los niños todo el tiempo, todas las horas necesarias para los padres, y lo que tiene que hacerse es un pacto también con el trabajo, ¿no? Quiero decir que son las empresas y son los trabajadores los que tienen que hacer que los padres puedan participar en la vida de los hijos y puedan tener tiempo y puedan, no es normal que los niños en preescolar puedan estar 7 horas y que le llamen mami a la maestra, ¿no? Entonces, son cosas a las que cada vez estamos más abocados, precisamente por esas desigualdades, cada vez hay más trabajo, sobre todo para los que tienen menos nivel educativo, y me parece que la escuela tiene que hacer el contrato no solo con todo, no tiene que cubrir todos los espacios, aunque bueno, algunos son muy interesantes y nosotros los cubrimos, pero aquí por ejemplo, en Andalucía, pero bueno, me parece eso. Y sobre el modelo social, yo le tengo mucho miedo a la pandemia porque parece que lo de las tecnologías parece que la escuela en casa se está convirtiendo en algo fabuloso y la escuela en casa es una escuela privada frente a una escuela pública, una escuela de igual nivel socioeconómico, con diferentes recursos que valen mucho dinero y con, bueno, pues toda una serie de cosas que me parece que también es importante, ¿no? Y que tiene que ver con cuando hablamos de igualación, de equidad, de todo esto. Bueno. Bueno, muy bien. No hay más intervenciones. Si no hay nada más que añadir, yo quisiera agradecer muy sinceramente a Carmen que nos haya regalado esta exposición y esta ocasión para seguir profundizando en los problemas sustantivos e importantes que tiene
la educación en el mundo y también en nuestro entorno. Convencidos de que solamente una masa crítica y una posibilidad de reflexión y de investigación crítica puede ayudarnos a desvelar los conocimientos, los recursos, las orientaciones, los criterios que pueden contribuir a hacer de la educación un espacio para la justicia social. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a ustedes, todas y todos, por acompañarnos esta tarde en esta sesión. Gracias, Carmen. Un saludo. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Javier. Un placer oíros también, de verdad. Saludos. Para mí, encantada. Pues nada, hasta Gracias. pronto. Nos vemos pronto, sí. Un abrazo. Gracias, Javier. Gracias, muchas gracias. Cada vez que quiero intervenir me saca. Pero debe ser algún filtro de la red de la residencia. Ya voy a averiguar qué es. Muchas Eso gracias. es Pegasus, no te preocupes. Muy bien, Javier. Hasta pronto. Chao. Bueno.